Solamente falta un día para el debut de la selección de Panamá, esa selección que hemos estado cubriendo de principio a fin, que tenemos a Juancho Villaverde haciéndole marca personal. ¿Y qué les parece si vemos el posible 11 con el que saldría o podría salir Thomas Christiansen a enfrentar a esta selección de Ghana? Así, yo creo que lo hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, no tenemos ningún tipo de duda quién va a salir debajo de los tres palos. Sería Orlando El Cuti Mosquera con una línea defensiva de tres centrales. A ver, con Giovanni Ramos, José Coto Córdoba y Andrés Andrade. Hasta acá no hay ningún tipo de duda, ¿no? Por los lados con Amir Murillo y Blackman. A este sería el bloque bajo de la selección panameña. ¿Estamos de acuerdo todos o alguien cree que podría ser distinto? Quisiera saber si yo creo que va a ser así. Nos puede dar en su lo punto de vista personal también sobre el central por derecha. Sí. Hemos dicho que Ramos para nosotros, pero no sé, Adolfo, ¿qué piensa? No, yo creo que Giovanni le ha ganado el pulso a los otros dos como Fidel y Fariña, y lo ha venido haciendo muy bien. No dudo que esté en el paro titular mañana. Sí, sobre todo por lo que ha sucedido con Fariña en estos últimos entrenamientos, más allá de que está ya con el cuerpo, con el equipo al completo haciendo esos ejercicios, esos entrenamientos. En el centro del campo, en la media cancha, mucho se había hablado de la situación por la que está pasando Adalberto Carrasquilla, pero ya hemos visto lo que ha hecho Thomas Christiansen, ¿no? Por lo menos desde ese partido amistoso frente a la selección de Brasil, cuando sacaba a Carlos Harvey acompañado de Edgar Joel Bárcenas en el medio del campo y jugando como extremos a José Luis Rodríguez. Y acá hay una duda interesante, porque también utilizó estos dos jugadores en diferentes partidos. Sería Ismael Díaz o, en todo caso, Cristian El Fulo Martínez por el sector derecho como extremos. Acá me genera mucha duda, sobre todo por el tema de Díaz y de Martínez, por cómo están en este momento o por lo que necesita más bien Mau, esta selección de Panamá, para afrontar o parar, ponerle stop a lo que pueda hacer Ghana en el partido de mañana. Mira, a mí me gusta mucho Ismael. Lo recuerdo mucho en la Copa Oro anterior, donde también fue goleador de esta selección de Panamá. Pero escuchando obviamente las opiniones que yo creo que son muy valederas, hablando también con Meli previo también al arranque del partido, yo creo que hay una posibilidad bastante grande para que muy probablemente el Fulo Martínez juegue en esa posición e Ismael Díaz sea un revulsivo importante en etapa de complemento. Muy probablemente lo pueda ver así también Thomas, y creo que también puede ser importante. Y yo me quedaría con Ismael. A mí me gustaría ver a Ismael, pero ahí está la duda, ¿no? Meli, sobre todo porque Fulo Martínez también te puede funcionar como un revulsivo en caso de que tengas que utilizar algún cambio en el centro del campo, ya sea un Bárcenas o en todo caso lo que pueda seguir sucediendo. Fulo. Esa es mi duda con Fulo, precisamente por eso, por las opciones que tienes disponibles de recambio en la posición del mediocampo. Cuando ya estás utilizando un Bárcenas en esa posición, obviamente tienes a Godoy también en el banquillo. Si termina siendo suplente, por supuesto, el capitán, que por cierto, muy linda la carta que hace de despedida, diciendo que este va a ser su último torneo con la selección. Pero además de eso, Male, también tomando referencia al partido contra Bosnia y Herzegovina, donde Fulo Martínez fue titular en esa posición, porque para mí lo que hizo Thomas ante Bosnia es lo más parecido que vamos a ver también ante Ghana, salvo lo de José Coto Córdoba, que sabemos que no fue titular porque venía trayendo alguna molestia leve. Lo dijo muy bien Thomas Christiansen después de ese partido. Entonces, por eso creo que hay una opción también importante de que Fulo pueda ser titular en lugar de Ismael Díaz, y pensando en tema de recorridos, de ese apoyo en defensa que tengan que dar en algún momento, ahí es donde está como la duda. Ahora, Gio, te voy a saltar o te voy a botar otra duda que puede existir también para este posible 11, y es el caso de Azarías Londoño. De hecho, lo hablábamos fuera de cámaras porque también existe la posibilidad que juegue como por ese lado, como uno de los extremos, sobre todo aprovechando el biotipo de Azarías Londoño, quizás su fuerza y su rapidez, porque tenemos en cuenta con quién nos vamos a pelear o con quién nos vamos a enfrentar, lo que tiene esta selección de Ghana. Y a pesar de todas de esas opciones, yo creo que siempre me iría igual que Mau con Ismael Díaz, por esa jerarquía. Lo de Fulo a mí me parece muy bueno como revulsivo. Normalmente es un jugador un poco inquieto y lo que necesitas es cubrir muy bien
esa zona de la cancha, Fulo tiende a moverse un poco más y le puede traicionar, digamos, ciertas iniciativas que muchas veces le vemos volcándose al ataque y descuidando un poco. Y lo de Londoño no me parece para estar de titular, así que yo creería que sería Ismael Díaz. Y al frente, Male, creo que es Tim Marín, porque si me decís quién ha preferido normalmente Christensen, decimos Fajardo. Pero lo de Waterman ha sido muy bueno, se ha ganado, digamos, esa alternancia, así que ahí sí que no me atrevo a quemarme con ninguno. Yo creo que podría ser perfectamente cualquiera de los dos. Y se me adelantó Gio, porque justo hacia esa posición íbamos, ¿no? Teníamos ahí en la gráfica, en la placa de ese posible 11 titular. No, no, estamos ansiosos porque el partido arranque. Sí, ya los veo, ¿eh? Estamos todos ansiosos. José Fajardo, Cecilio Waterman, a mí me parece incluso que ambos han hecho méritos para pelearse o para estar en esa disputa bastante sana sobre quién sería el 9 de la selección de Panamá. Pero aquí yo no los pongo en problemas solos a ustedes, quiero decirles. Y les dije que no guardaran el pasaporte porque nos vamos a ir directamente a Toronto. Alguien vamos a poner en problemas porque alguien más tiene que formar parte de esta alineación. Ya no es línea de 4, ahora es línea de 5. Sumamos a nuestro querido Juancho Villaverde. Amigo, esto es así. Llegando y problemas enseguida porque estamos en la disputa o en el análisis y el debate de quién saldría como 9 titular para mañana en ese partido frente a Ghana. Las opciones, por supuesto, claras: José Fajardo o Cecilio Waterman. ¿Qué tal, Vale, compañeros? Gusto en saludarles. Yo creo que tiene que ver mucho con el partido que visualice Thomas Christiansen. A mí me parece que las pistas, y coincido con Meli, contra Bosnia, contra Brasil que nos dio, es que ahora mismo él ve titular a Cecilio Waterman. Pero cuando vemos lo que aporta José Fajardo, el segundo tiempo que hace ante Bosnia, si lo usamos como referencia, José Fajardo le dio muchísimo a este equipo en esos segundos 45 minutos, generó mucho gracias a lo bien que cada banda, a lo bien que se asocia, lo bien que está físicamente también José Fajardo. Esta semana hubo un día que entrenó en diferenciado, Waterman hubo un día que los primeros 15 minutos, atención a los medios, estuvo con los fisios, fueron semanas de muchas cargas, nos decía Christiansen que todo estuvo trabajado de manera individual y eso le permitió al equipo trabajar y que los jugadores estén donde él quiere. Yo creo que si Panamá quiere un primer tiempo donde pueda sacar remates, donde pueda generarse espacios, tiene que tener a Waterman. Si Panamá quiere controlar el partido y generar acciones por fútbol asociativo, la mejor opción sin duda es José Fajardo. Y me parece que iniciaría Panamá con la primera opción. Creo que de inicio estaría Waterman y el segundo tiempo para José Fajardo. Sí, y yo creo que va a ser interesante porque también es importante, Meli, lo que siempre hablamos de tener quizás ese cambio necesario, refrescar un poco la cancha, las piernas, incluso para un partido que sabemos puede ser muy, muy intenso por lo que tiene Panamá dentro de sus jugadores y también con lo que tiene la selección de Ghana. Y algo que también podemos debatir es un panorama que pudiera existir, y lo comentábamos el otro día, y es que no sale con su habitual 5-4-1, sino con un 5-3-2, con 2 hombres más en punta, y en ese caso ese rol se lo ha dado, por ejemplo, un jugador como Azarías Londoño. Yo coincido con Gio que por lo que conocemos a Thomas Christiansen, no veo que en su primer partido en el Mundial vaya a poner de titular un jugador que habitualmente no es titular. Que por biotipo y por la calidad y lo que le aporta a la selección podría hacerlo, pero que no es lo habitual en Thomas Christiansen. Pero durante el partido, depende de lo que se vaya dando, contemplar esa posibilidad creo que podría ser, y más teniendo en cuenta que lo ha probado en algunos momentos de estos últimos amistosos. Yo prefiero el 5-4-1 y más cuando tienes una selección que te ataca mucho por bandas, pero es una opción y creo que es importante también mencionarlo. En esta misma línea, Adolfo, en cuanto al sistema táctico, yo creo que también es interesante saber y estar claro de que Ghana es esta selección que te cede la posesión de la pelota, que incluso te permite jugar con ella, hacer este tipo de movimientos y triangulaciones, pero en la primera que tiene, a la sorpresa, a la contra, utiliza justamente la rapidez de sus jugadores, de su biotipo, para poder sorprender a una selección de Panamá, por lo que es tan importante estar bien plantados en el terreno de juego y aprovechar todas las ocasiones que tenga Panamá de cara al gol. Claro, sabemos que Panamá es una selección que nos ha habituado a jugar teniendo el balón, dándole esa triangulación de un lado a otro, y yo creo que lo más importante de mañana sería que nuestro defensa esté siempre atento de cualquier pérdida de balón ofensiva. Lo primero que Ghana va a hacer es buscar el contragolpe, ¿no? Porque no creo que
que todo el tiempo nos presionen. Todavía no hemos visto una selección de Ghana que presione tanto como lo hemos visto en otras selecciones. Sí. Y ahí tenemos que estar atentos y saber darle manejo al balón y al perder. Siempre estar perfilado para cualquier contra de Ghana. Ahora, yo te tengo que poner en problemas, Machado, porque es que ese es mi departamento el día de hoy. Yo quiero que tú me digas, Machado, ¿con quién sale? ¿Con Cecilio Waterman o con José Fajardo? Porque hay que estar claro de que ambos han hecho un excelente partido, ¿no? O un excelente recorrido para estar hoy donde están. Pero, a ver, desde tu experiencia. Ambos han hecho los méritos y los recorridos que han tenido con el profe Thomas para estar hoy en el Mundial y representarnos, ¿no? Yo creo que para mí saldrá similar a lo que fue el partido contra Bosnia y yo veo a Fajardo haciendo el desgaste para que después entre, a Waterman haciendo el desgaste para que después entre Fajardo con su movilidad, con esa conexión que tiene, haciendo diagonales a la defensiva de Ghana. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, Juancho. ¿Quién ves, Adolfo? ¿Cómo? En el extremo, Ismael, Fulo, ¿a quién ves ahí? No, para mí, yo creo que Fulo tiene más recorrido defensivo que puede hacer el apoyo a Amir en el lazo del partido, ¿no? A mí yo me voy con Fulo Martín. Juancho, tú que has estado muy cerca de todo lo que ha hecho la selección de Panamá hasta este momento, ya al día -1, ese día previo al debut, ¿cómo ves justamente esta posición? Porque hacíamos el debate y tú nos decías que Christiansen ha quizás probado varias cosas, algo sobre enfrentando a la selección de Brasil y luego en ese último amistoso frente a la selección de Bosnia. Pero hablábamos incluso ayer de la posibilidad de que Cristian El Fulo Martínez saliera por encima de Ismael Díaz. ¿Cuáles son tus sensaciones en cuanto a esto? Va a depender de los números que dieron desde lo físico también, los recorridos, cómo estuvieron marcados esta semana, los rendimientos individuales, porque no estaban del todo contentos con cómo había llegado Fulo Martínez. Fue un semestre muy complicado para él desde lo deportivo, no pudo tener la cantidad de minutos que quería y le ha costado mucho llegar al tono físico que se espera de él en esta selección, porque la posición cuando él juega tiene que prácticamente duplicar o triplicar esfuerzos, porque juega de interior, de extremo e inclusive algunas veces de segundo punta. Por tanto, en ese sentido, Ismael Díaz físicamente está mucho mejor. Ahora, es bien notable el punto que menciona Meli de un equipo que te ataca por banda, el 5-4-1 te hace defender más cómodo. Yo no sé si Panamá lo que quiere de inicio es defenderse. Yo creo que al contrario, Panamá lo que va a buscar es tener la iniciativa de juego, sobre todo sabiendo que la selección de Ghana te prioriza eso. Entonces, si me estás dando la pelota, ¿por qué no tener un jugador que me cree más ocasiones de gol? Si me estás dando la pelota, ¿por qué no tener un jugador que pisa área con más confianza, como es Ismael Díaz, que se notó muy bien en las veces que entró, sobre todo contra la selección de Brasil, esos primeros 45 minutos? Yo me decantaría, si tú me preguntas, por Ismael Díaz de inicio. Creo que Fulo Martínez, sobre todo entendiendo que no estás con claridad sobre el estado de Alberto Carrasquilla, sería tu primer cambio el Fulo Martínez y quizás sí le necesites al 100% para los últimos 30 minutos, sobre todo si el partido se te pone de cara. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas, ¿no? Esa es la clave, ese punto. Sí, totalmente. Y yo creo que estamos de acuerdo en eso, se lo mencionaba también ayer. Ahora, Juancho, en cuanto a lo que mencionabas, con el hecho de que quizás utilizar otro sistema táctico para este partido, la posibilidad que ya se ha estudiado, que incluso lo aprobaron, lo intentaron hacer frente a la selección de República Dominicana por momentos ahí en el Rommel Fernández, y es el tema de utilizar a dos hombres en puntas. Cambiaría mucho incluso los hombres dentro del terreno de juego. Sí, pero la veo muy poco probable. Yo creo que Thomas Christiansen ya nos lo dijo en el mes de marzo cuando le preguntamos incluso la opción de que Murillo pudiese ser central por derecha y Blackman estuviera de carrilero o que jugara uno por delante del otro. Me decía, no, ya no estoy con idea de improvisar nada, voy a trabajar sobre lo que hemos hecho, y este equipo se ha construido con variantes, pero prácticamente se ha construido los últimos 3 años sobre el 3-4-3 o el 5-2-3, como lo quieran ver, o 5-4-1, de la manera en la que se dibuje, pero con un planteamiento que va en ofensiva del 3-4-3 con los carrileros muy abiertos, dos interiores y por delante los extremos acompañando al 9. Entonces dudo
que de inicio en el debut mundialista Thomas Christiansen tenga lo que se le llama un ataque de entrenador. Creo que va a ir a su línea, va a ir a lo que ha trabajado, va a ir a lo que le genera confianza a los jugadores. Y sobre eso habló Aníbal Godoy hoy el día en la conferencia de prensa cuando nos decía: aquí hemos trabajado una identidad de juego y eso es lo que nos genera la confianza, lo que hace que este equipo crea. Y él decía, el cambio con el profe no ha sido solamente desde lo deportivo y desde lo futbolístico. Adolfo estuvo en ese vestuario, él decía, nos hizo creer, nos hizo entender que podemos competir al rival que tengamos al frente de la mejor manera posible. Y eso es importante, Gio. A ver, en cuanto al sistema táctico, estamos todos de acuerdo que qué necesidad hay de quizás improvisar a última hora, ¿no? Cuando ya tienes un sistema que los jugadores te entienden a la perfección, que incluso lo hacen casi que de memoria, con todo este recorrido que tiene Thomas Christiansen, pero también es importante los jugadores que tienes en banquillo, los que van a refrescar las canchas, las piernas frescas que ingresen, en este caso que podríamos ser, y estoy de acuerdo con el tema del Fulo Martínez, un César Yanis, un Alberto Quintero, incluso con toda la experiencia y con todo lo que sabe hacer dentro del terreno de juego, y a eso te sumo también el trabajo que podría hacer de revulsivo un Azarías Londoño con una selección como esta. Sí, Male, es que yo siento que el tiempo para probar ya pasó. Ahora tenés que tener la máxima confianza de que cada una de tus piezas están donde suelen hacerlo muy bien, y por eso yo también me iba con el caso de Ismael, porque lo que necesitas es atacar, vas a defenderte con la pelota, ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Gana no te va a quitar la pelota, no es el rival del grupo al que le vas a tener que recuperar el balón la mayor parte del tiempo, no es. Entonces, si vas a tener la pelota y tenés el protagonismo normalmente ya en tu programación, dale para adelante, agarra la confianza y empezá a generar volumen de ataque y de juego para poder marcar goles. Y a partir de eso, pienso yo que si las cosas se te dan en algún contragolpe y te ponen en aprietos, ya tenés otro tipo de cambios, y ahí es donde podría entrar el Fulo, que bien hablaba Machado de sus recorridos, de cómo regresa, lo hemos visto siempre, cómo apoyaba precisamente a Coco, cuando Coco se pone más creativo y más con ganas de ir hacia el frente, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes hacer ciertos ajustes. Yo creo que en los cambios, Christiansen también tiene posibilidades de voltear una balanza en su favor en caso de que las cosas no te salgan bien por aquello del nerviosismo, ¿no? Ahora, Mau, hablamos de las posibilidades que tiene esta selección de Panamá enfrentando este primer partido, que estamos todos claros es esta final, ¿no? O es el partido quizás más importante en esta Copa del Mundo, donde sí todos estamos claros de que queremos hacer historia, de que Panamá quiere hacer historia, quiere sumar su primer punto en una Copa del Mundo después de todo lo que sucedió en Rusia 2018, que estemos claros, son dos situaciones completamente distintas. Ahora, también está el compromiso, Mau, de hacer un partido casi que perfecto frente a la selección de Ghana, y a esto me refiero con esos errores quizás que aparecen por la desconcentración, esos errores que aparecen por la sobreconfianza dentro del juego, que ya hemos visto anteriormente en partidos importantes de Panamá y que mañana no pueden aparecer. Sí, no pueden aparecer. Estamos claros que sí han pasado, que sí han sucedido, que son situaciones normales en el juego, que lamentablemente el rival te las aprovecha, te las hace, y ahí es donde tuvo la oportunidad Thomas de ver ese tipo de retrocesos de la selección de Panamá, ese momento donde en su momento le pudieron haber ganado las espaldas en los partidos de carácter amistoso. Jugó frente a Sudáfrica para tener un poco de realidad del rival que se iba a enfrentar. No está, obviamente, Sudáfrica es una selección top, ya la vimos en el arranque frente a la selección mexicana, pero de algo pudo haber servido jugar frente a ese biotipo. Ahora, hay una concentración importante, hay una personalidad importante de Thomas también a sus jugadores. Ellos saben que sí, quieren hacer historia. Y yo creo que esa motivación, esa situación emotiva puede hacer también que venga la aplicación. Todo ha sido muy bueno en el panorama, todo en la previa. A mí me da muchísima confianza que esta selección panameña haga un muy buen trabajo, de todo lo que en estos días nos describió también Juancho Villaverde, incluso en el día libre que tuvieron, saber de que estaban tranquilos, que estaban tratando de distraer la mente un poco. Sí vemos una tranquilidad, sí vemos una familia, y eso muy probablemente puede ser también fundamental, pero sobre todo el proceso que esta selección panameña trae, yo creo que puede valer muchísimo más que cualquier otra situación en la que se encuentre Ghana en este momento, que no trae ese proceso de entrenador.